Bien, bienvenidos, bienvenidas, bendiciones, ¿cómo estáis? Hay un tema, bueno, hay varios temas en la Biblia de los cuales me estáis preguntando si social y espiritualmente pueden ser compatibles o no, dependiendo de la palabra de Dios. En algunos sitios que os creéis que dice sí, otros dicen no. Estoy hablando de lo sorprendente que es Dios en ciertos casos. Evidentemente sus pensamientos no son los nuestros y es un Dios grande, infinito, y nosotros no podemos lograr ni siquiera llegar a entenderle una pequeñita parte si no nos es revelado por la gracia en todo eso. Pero tened en cuenta que lo que aprendamos es una pequeñita, infinitesimal parte de todo lo que Dios es y significa al ser un Dios infinito, un Dios tan grande como el que tenemos. Eh, Me habéis hablado de eh, la masturbación, la sexualidad, cómo puedes ser redimido por Dios, cómo todos estos casos que de por sí cada uno podrían llevar a una predicación diferente, pero quiero hacerlo de una manera global para que quede quizá un poquito más en nuestras mentes y en nuestros corazones y sepamos distinguir un poquito más todas estas cosas. Em, hay un capítulo en Génesis, el 38, Génesis 38, donde hay una historia que yo la he tachado de impactante, porque para mí impacta. Impactó mi vida cuando la leí por primera vez y cada vez que la leo y voy pidiéndole al Señor más revelación sobre ella, más me impacta y más... Porque es toda la historia lo que sobreviene y lo que conlleva y cada vez voy, digamos, van saliendo cosas nuevas, voy aprendiendo algo, algo nuevo cada vez que leo esta historia. Es un relato que parece interrumpir lo que viene siendo, ya sabéis que se estaba hablando de José y todo esto, ¿no? Uno de los hijos de Jacob, y parece interrumpir aquí toda esa historia de José que se está comentando y entran Judá y su nuera Tamar que es, digamos, los personajes junto con algunos de ellos como Onán, uno de los hijos de Judá, eh, que es por lo que también le he querido coger este capítulo para aquellos que me preguntáis sobre masturbación, sobre pecados, sobre sexualidad con ciertas personas, todo esto. Entonces, yo creo que aquí el Señor tiene un propósito bastante profundo porque este capítulo nos muestra lo que es la caída moral de los hijos de Judá. Sabéis que nuestro Señor desciende de la raíz de Judá, de la tribu de Judá. Las decisiones humanas llenas de imperfección que todos tenemos evidentemente y la sorprendente intervención divina es uno de los meollos de este capítulo. La vida de Tamar en la Biblia revela la gracia de Dios al transformar situaciones de pecado extremo y dolor en una línea genealógica que conduciría al Mesías. O sea, de alguien que está, digamos, pecando,
por cualquier tema, no me importa el tema. Sea un tema bueno, sea un tema para sacarlo tal, o sea un tema malo, es pecado. No hay temas, digámoslo así, de una u otra forma. Entonces, eh, yo veo la gracia de Dios al transformar la a Tamar, que al fin y al cabo no descendía de la línea de Judá, sino que Judá tomó a Tamar como la esposa de su hijo Er. Tenía a Er y a Onán, sus dos hijos mayores, y el pequeño que, bueno, era de... no tenía edad casadera ni... Pero bueno, vamos a irlo viendo. Lo que quiero que veáis como por línea de Tamar vino nuestro Señor Jesucristo. Tamar habiendo sido lo que había... Bueno, ya podéis ver también a Ruth y a un montón de cosas que desciende nuestro Señor Jesucristo de ellas, pero o de Rahab, la ramera también. Entonces, eh, a mí me impactan estas historias de cómo Dios ve el corazón y cómo lo traslada para decir, vosotros que os creéis firmes, mirad que no caigáis y ved lo que se puede hacer con alguien que realmente está caído, pero que tiene un corazón moldeable y para que Dios pueda trabajar en él. Por eso es por lo que veo la gracia revelada de Dios en este capítulo, transformando situaciones de pecado, de dolor, como las que atravesó Tamar, en una línea genealógica que iba a conducir hasta el Mesías, por medio precisamente de la descendencia de Tamar y de Judá. No os sorprendáis, ahora vais a ver por qué viene todo esto. Tamar era nuera de Judá, era la hija de su primogénito, de Er. Se llamaba Er, el hijo era Er. Esta predicación yo creo que nos deberíamos de reflexionar sobre cómo incluso en el desorden, en el caos, Dios actúa soberanamente mostrando que su propósito trasciende todas nuestras limitaciones. La historia de Tamar es un mensaje, es una muy buena predicación, conforme Dios nos la ha dejado, una muy buena base de estudio para poder predicar sobre ella y para poder dejar en claro todas esas preguntas que quedan en el aire, como muchas veces me las hacéis vosotros y vosotras. Creo que esta historia, ya os digo, es un perfecto estudio, una perfecta predicación, por lo menos para mí, sobre la gracia redentora de Dios. Por eso hemos titulado Sexualidad, el caos y la redención, porque viene todo unido y es todo lo que me habéis preguntado, y en vez de hacer 3 predicaciones vamos a hacer una para que se comprenda todo, porque Dios nos lo da así, de esta forma, y creo que está muy bien todo esto. Vamos a leer Génesis 38, desglosándolo y haciéndolo, pero que lo tengáis presente para irlo estudiando de vez en cuando también vosotros, para que conozcáis mejor todo lo que me estáis preguntando, y los que no hayáis preguntado, pues bueno, tener también un poquito más de nociones y de estudios al respecto de la redención de Dios y sobre todo la sexualidad, la masturbación, el pecado sexual, todo esto, ¿no? Carnal, en fin. Comienzan los versículos del 1 al 5, entre Judá y Tamar,
Dice que aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue un varón adulamita que se llamaba Ira. Vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, el hombre, y, y tomó a esa hija, ¿no? Judá tomó a la hija y se llevó a ella. Eh, Se acostó con ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Aplicar un poquito la mentalidad para ver que dice que Judá se apartó de sus hermanos y se fue un varón adulamita. Vio a la hija de un hombre cananeo, o sea, que no era de su pueblo, no era como Dios había ordenado y como a Dios le agradaba. Por lo tanto, las circunstancias del pecado de Judá iban a sobrevenir, iban a traer estas consecuencias que vamos a ver. Tuvo un hijo, se llamó concibió otra vez, tuvo otro hijo, Judá con Súa, con la hija de este hombre, cananeo, y el segundo hijo se llamó Onán. Esto habréis oído muchas veces sobre el onanismo. Hay una especie de payaso de circo que sale en medios de comunicación que alguien le tiene como si fuese un intelectual o alguien así que está en muchos programas, hace el tonto, cree que por decir cosas contrarias a los demás se cree alguien más, y él se autodenomina onanista. Yo soy un onanista. Es un tal Mejide, algo así se llama. Uno con gafas oscuras que va siempre así, muy serio y que se cree el rey de la tribu. Va diciendo unas cosas, pero en realidad no las piensa ni las siente. Pero bueno, ha hecho de esa forma falsa de vivir su estilo de vida para que gente pues ignorante o que no entienda le aplauda y esté con él y esté, bueno, pero eso no viene al caso. Pero él se dice que es onanista como si eso fuese un título o algo, cuando en realidad un onanista para mí vamos, es lo peor que puede haber. Es pues eso, alguien que solamente le importa a él y darse placer él mismo. Y bueno, pues creo que Dios eso no lo mira con buenos ojos. Entonces, Onán era el nombre del segundo hijo de Judá. Dice, volvió a concebir un tercer hijo y llamó su nombre Sela. Este fue el hijo más pequeño de los que tenía, ¿no? Dice, y estaba en Quezib cuando dio a luz. Vamos a globalizar un poquito para que entendáis mejor el contexto de esta historia. Judá es uno de los hijos de Jacob, todos lo sabemos. Bien, era el cuarto hijo de Jacob. Estaba Rubén, Simeón, Leví y Judá. Los cuatro primeros hijos de Jacob y Lea. Uno de los que casi matan a José, a su hermanastro, que era hijo de Jacob y Raquel, que luego fue el que lo sacó de apuros, fue el segundo después de Faraón en Egipto, en fin, bueno, ya lo sabéis, ¿no? La historia de José. Judá era uno de los hijos de Jacob que casi matan a José y que al final terminaron vendiéndolo como esclavo. Algunos doctores, estudiosos, eruditos, teólogos,
Dicen que Judá, después de que vendieron a su hermano, sabiendo que había obrado mal, decidió alejarse de Dios. Algunos eruditos dicen eso. Algunas personas han experimentado a lo largo del caminar cristiano. Es que esto lo dicen porque como a lo primero dice que Judá se apartó de sus hermanos, por eso muchos de los eruditos ya enseguida lo encauzan a que se aparta de Dios. Bueno, se apartó de sus hermanos, no sabemos si se apartó de Dios o no. Con su actuar en primer término, vemos que sí, que se apartó de Dios al no obedecer a Dios y casarse con una cananea. Pero si vemos el final, el mismo Jesús, nuestro Señor, Dios, proviene de la tribu de Judá. Entonces, otro punto a tomar en cuenta globalmente en la historia, ¿no? Para que podamos comprender un poquito mejor la mentalidad de nuestro Señor y lo que nos quiere decir y explicar. Hay algunas personas que han experimentado a lo largo del caminar cristiano que una de las consecuencias del pecado es que nos aleja del Señor. Finalmente, por eso la Biblia describe el pecado como muerte espiritual, o sea, apartado de Dios, alejado de Dios, muerto espiritualmente. Dios creó al hombre para que tuviera una íntima comunión, pero el pecado del hombre se opone a esa relación. Es por eso que tú y yo debemos detectar en todo momento todo posible pecado en nuestra vida para erradicarlo y así poder disfrutar cada vez más de la relación con nuestro Dios y Padre Santo. Judá, en su estado de rebeldía, se fue donde un amigo y terminó haciendo justamente lo que no debía hacer. Vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, la tomó y se acostó con ella y tuvo 3 hijos con ella. El pueblo cananeo tenía otros dioses y sus mujeres eran muy devotas. Era totalmente contradictorio a lo que Dios le había pedido al pueblo de Israel. Con esto podemos ver el nivel moral y de obediencia a Dios que tenía en aquellos entonces Judá. Había disminuido notablemente esa obediencia a Dios en la generación de los hijos de Jacob. Dice el versículo 6 que después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Aquí es donde entra Tamar. El versículo 7 dice, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. No sabemos qué fue lo que hizo. Se pueden enumerar muchas cosas, pero lo que hizo no sabemos a ciencia cierta que fue lo que le llevó para que el Señor le quitase la vida, ¿no? ¿Qué habría hecho para que Dios hiciera tal cosa? Este capítulo es uno de los más explícitos en toda la Biblia, en varios aspectos, entre ellos en el tema de la sexualidad. Yo he preguntado a muchos pastores pues sobre el tema de la masturbación también, todo esto, a ver cómo pensaban. Ninguno ha sabido darme ninguna sobre si era pecado o no era pecado. Algunos me llevaban al libro de Judas diciendo que espuman sobre el mar su propia vergüenza, como las olas del mar. Se refería pues, al hombre cuando eyacula, cuando tal. En Levítico y en Deuteronomio tenemos también que el hombre que padece flujo de semen es inmundo, pero eso eran leyes del Antiguo Testamento. Luego en el libro de Judá, que es el Nuevo Testamento, hacen ese cotejo de la espuma, de las olas, de las ondas del mar, con la eyaculación del hombre, diciendo que
que está mal la masturbación y que, bueno, que viene a ser algo así como... es una especie de definición que quieren dar ellos para muchos de los que yo he preguntado. A mí nunca me satisfacía esto, porque, bueno, yo cuando entré en la iglesia yo estuve más de 8 años viviendo en comunidad de chicos solamente. Había casas de chicas, pero claro, evidentemente iban al culto, a la iglesia y tal, pero o sea, yo estuve en abstinencia total, ¿no? De sexo y no tengo el don de continencia, pero no incurrí en pecado de, de masturbación o de baja moral, sexualidad, o de pensar o de codiciar a otras mujeres. Eh, Cuando llegó mi tiempo, me salí de esa iglesia en la que me querían casar con alguien que yo no quería casarme. Me querían casar para hacerme pastor porque decían que yo estaba ejerciendo como pastor ya, pero, pero oficialmente no estaba ordenado. Entonces tenía que casarme para que me ordenasen pastor. Yo dije, digo, no, vosotros en mí no hacéis eso porque eso no viene en la Biblia y os cargáis de un plumazo todos los libros de Pablo, porque Pablo no estaba casado y fíjate si era pastor Pablo, pastor de pastores. Jesucristo tampoco estaba casado y es el buen pastor. Entonces tienes ahora a su esposa que es la iglesia, pero mientras estuvo pastoreando, todavía no es la esposa hasta que no llegue el día de Jesucristo, pero eh, mientras duró su ministerio, ni siquiera coqueteó con nadie. Entonces, eh, muchos de los pastores, ya os digo, que no saben qué explicar respecto cuando les preguntas sobre la masturbación, sobre estas cosas de sexualidad. Casi ninguno sabe darte las explicaciones si está bien o si está mal, o en qué aspectos están bien, en qué aspectos están mal. No, hombre, que dice la ciencia que es muy bueno, la masturbación es muy bueno, porque el hombre tiene que eyacular, además que libera endorfinas en cada eyaculación y le sirve para estar mejor anímicamente, moralmente, físicamente también. Previene el cáncer de próstata, ¿no? Estar eyaculando eh, por lo menos 3 veces a la semana. No. Bueno, los médicos científicamente te aconsejan eso, pues bueno, yo no tengo ninguna enfermedad y yo ya os digo que he estado bastante tiempo en abstinencia sexual. Y lo que no ando es mirando a mujeres por ahí, y más en verano, que van medio desnudas y van descotadas y van de todo, ¿no? Bueno, puedes haber hecho y pensado en ciertos momentos algunas cosas que no están bien, pero para eso está el Señor, que en medio del caos te redime. Es por lo que digo que la redención de Dios está en medio del caos. Aquí vemos lo que hizo con Tamar y lo que hizo con Judá. Entonces, ¿qué habría hecho volviendo a nuestro relato? ¿Qué habría hecho para que Dios le quitase la vida, ¿no? Como hemos dicho, en este capítulo 38 del libro de Génesis es uno de los capítulos más explícitos de la Biblia en varios aspectos, entre ellos el tema de la sexualidad. Y es también uno de los pasajes más extraños desde el punto de vista moral. Sin embargo, estos temas pueden ser una oportunidad para tener un diálogo abierto, no a medias y con miedo o con temor a hablar de sexo, por ejemplo,
que siempre que hablas en la iglesia de sexo, todo el mundo allí, ay, 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 ¿qué pasa? El sexo lo inventó Dios. Entonces, lo hizo para uso y disfrute nuestro, pero hay que saber cuándo practicar el sexo, ¿no? ¿Con quién y en qué momento? Pero parece ser un tema tabú. Por eso digo que parece ser uno de los pasajes más extraños desde el punto de vista moral. Sin embargo, estos temas pueden ser una oportunidad para tener un diálogo abierto totalmente sobre algunas de estas cosas con sus hijos. Cada uno con... ya pueden ser naturales o espirituales. En los versículos del 8 al 10 dice que Judá, como, como Dios le había quitado la vida a Er, ya sabéis que en el pueblo hebreo había una, una especie de ley, ¿no? Que el hermano del, del que había muerto, el siguiente, el que se quedaba de primogénito ya, tenía que levantar descendencia, si no la hubiera tenido su hermano primogénito, tenía que levantar descendencia con la mujer de su hermano, con su cuñada. Entonces, Onán, que era el segundo hijo de Judá, Judá le dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. O sea, se casaban con su cuñada, tenían hijos con ella, pero esos hijos pertenecían al primogénito, al muerto, a su hermano. A Onán eso no le gustaba, sabiendo que Onán, dice el versículo 9, dice, sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, que era ya la suya, vertía en tierra. Esto viene en negrita, vertía en tierra. Esto quiere decir que era un coitus interruptus, ¿no? Como se llama en medicina. O sea, no terminar de hacer el acto sexual. Cuando iba a eyacular el hombre, salía de la mujer y eyaculaba en tierra para no dejarla embarazada y que no levantase descendencia a su hermano. Y esto desagradó al Señor, dice, desagradó en los ojos del Señor lo que hacía y a él también le quitó la vida. A esto es lo que yo llamaría más bien masturbarse, lo que hacía Onán, pero masturbarse en un término malo, porque él estaba haciendo por egoísmo, porque no quería levantar descendencia a su hermano, no porque tuviese un deseo sexual en ese momento, que Dios te lo puede conceder en un momento, decir, pues, ten un deseo sexual, ¿no? No lo sé. Pero, hombre, no es decir, me cojo a esta, me voy con ella y hacemos el acto y luego si te he visto no me acuerdo de eso. No me refiero a eso, ¿eh? Me estoy refiriendo a que como el tonto este que dice que es onanista, pues que tampoco debemos de hacer esas cosas, ¿no? Entonces esto para mí es la masturbación. El onanismo es masturbación. Él se acostaba con la mujer con su mujer, que había sido mujer de su hermano, y en vez de levantar descendencia, él hacía el coito con ella, hacía el acto sexual, pero a la hora de eyacular salía de ella y eyaculaba en tierra. Eso no es el sexo como Dios lo ha diseñado. Por lo tanto, es una masturbación, es onanismo, porque empezó Onán a hacerlo. Y Dios le quitó la vida. Hagamos en esto una pausa, porque parece ser muy fuerte para algunos lo que hace el Señor aquí.
Y alguien podría decirme, ¿realmente Dios puede hacer esto con las personas? Puede hacer esto y más, puede hacer todo lo que quiera porque Él es el jefe, Él es el dueño, Él es el creador. Pero bueno, cuando Dios actúa como el creador o soberano y nos da la vida, no objetamos nada, que no. Pero cuando quiere tomarla y ejerce su mismo derecho de creador, de soberano, parece que tenemos problemas. Dios es creador, Dios es soberano, pero no es un tirano en absoluto. Dios es justo, sea lo que sea que haya pasado con este hombre, Dios fue siempre justo y ejerció su justicia ante lo malo que hizo este hombre. Gracias a Dios damos por nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente Jesús vino al mundo y de pura gracia nos amó. En Oseas 14, versículos 4 y 5 dijo, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. En los versículos del 8 al 10 ya del capítulo 38 de Génesis, vemos cómo la descendencia y linaje de Judá, que más adelante veremos por qué era tan importante, venían por que era el primogénito. Ya no podía ser porque había muerto, sin tener descendientes. Judá acude a su hermano Onán para darle descendencia al primogénito. A esto se le llamaba levirato, la ley del levirato. La palabra levir, porque le dieron el nombre y quiere decir otra cosa, pero la palabra levir quiere decir cuñado o hermano de tu esposo. En los tiempos del Antiguo Oriente esto era muy común. Cuando un hombre moría joven, ya os lo he dicho, y no daba descendencia, su hermano le levantaba descendencia. Entonces esto era muy importante para Judá, por su descendencia y por su linaje, ¿no? Pero también lo era para la viuda, porque era una deshonra y una humillación que no hubiera hombre que se hiciera cargo de ella y tener que volver a casa de sus padres, porque Judá dijo, mis hijos han muerto, solo queda Sela, pero no tiene edad de casarse todavía, vete a casa de tus padres y cuando mi hijo sea mayor, pues yo iré y te le entregaré para que te cases con él y levante la estirpe, el linaje de mi nombre, ¿no? Pero Tamar se fue humillada, había estado casada con dos hombres, no habían podido levantar descendencia y se fue totalmente humillada. Era una deshonra para ella. Onán era un hombre sumamente despreciable, porque primeramente no cumple la ley oriental, la del levirato, ¿no? Ley que más adelante de la historia se convertiría también para el pueblo de Dios. Este hombre menosprecia a su hermano al no querer darle descendencia y además utiliza a la mujer para obtener placer sexual como un beneficio. Por eso yo le llamo masturbación y en el peor sentido de la palabra, ¿no? Todo el que se declare onanista para mí es un payaso, como este tal de las gafas negras, las gafas oscuras que sale en la televisión. Hasta el día de hoy se utiliza la palabra onanismo, cuyo significado literal dice que es una interrupción del acto sexual antes de producirse la eyaculación para evitar la fecundación. La Real Academia de la Lengua Española lo define como el acto de la masturbación. Las Escrituras nos hacen una advertencia, os lo digo para que si muchos pastores os empiezan a dar vueltas por toda la Biblia, por todos los sitios, cuando les preguntéis si la masturbación está bien o está mal, llevarle a Génesis 38, que sepan dónde está la palabra masturbación. Aparte, bíblicamente, y
también por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Las Escrituras nos hacen una advertencia muy clara. Quizá pienses que el acto de autocomplacerse no tiene consecuencias, o que el usar a las mujeres como objeto para ciertos fines tampoco tiene consecuencias, o viceversa, ¿no? La mujer al hombre. El hacer cosas en lo secreto no significa que sea un secreto para Dios, pues Él todo lo ve. Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Si tú estás batallando con este tipo de problema, lo más recomendable es que pidas ayuda espiritual. No es tan fácil tratar y cortar con este tipo de ataduras. Hay cosas que la única solución es espiritual. Por eso debemos estar más pegados a Cristo, porque sin Él no podremos hacer absolutamente nada. El resultado de nuestra vida pecaminosa es por la pobre comunión con el Señor. Algunos predicadores evitan tocar estos temas. Muchos pastores yo he visto que ni siquiera saben lo que es. Es que también son temas complicados, ¿no?, de la Biblia, pero no podemos obviarlos porque sean complicados. Tenemos que decirlos y explicarlos a todo el mundo, ¿no? Porque si Dios nos los puso aquí es por algo. Y si Dios nos lo dice a nosotros y nos lo da, nos lo escribe en su palabra, será por algo. Entonces tendremos que hablar de ello. El versículo 10 dice, desagradó en ojos del Señor lo que hacía. Dios hace el mismo juicio que al hermano mayor y le quita la vida. Entonces Judá dijo a Tamar a su nuera, quédate viuda en casa de tu padre y tal. Lo que hemos dicho, hasta que Sela, mi mujer, tal. Bueno. La versión Nueva Traducción Viviente nos complementa con un dato interesante. Dice, pero en realidad Judá no pensaba hacerlo. Cosa que así fue, ¿no? Y así era. Porque temía que Sela, su hijo, también muriera, al igual que sus dos hermanos. O sea, que Judá también había caído en superstición al creer que Tamar era la responsable de la muerte de sus hijos, cuando era por la maldad de ellos, por lo que Dios los había quitado la vida. Pero Judá no quiso reconocer. ¿Por qué? Porque estaba alejado de Dios. Se alejó de sus hermanos y se alejó de Dios. Este versículo se convierte en uno de los más importantes en esta enseñanza, porque hay que analizarlo bien. Judá le dice una mentira a Tamar para hacerle creer que todo estaría bien para ella. Ya, aparte de todos los pecados que tenía, ya otro, miente. Pero el miedo de su corazón era a quedarse sin su último hijo. Este miedo fue más grande que el deseo de tener descendencia de su hijo primogénito. La Biblia nos está mostrando la degradación moral y espiritual en los hijos de Jacob, de Israel, en la casa de Judá. Mientras más estudiamos la Biblia, podemos conocer más la oscuridad del hombre y más de la gracia de Dios. Realmente no merecemos nada y recibimos todo de Cristo y en Cristo. Dice los versículos 12 al 14, dice que pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar. Subía a trasquilar donde Tamar estaba viviendo, diciendo, he aquí tu suegro que sube a Timnat a trasquilar a sus ovejas. Entonces ella se quita los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó. Y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, el hijo que tenía Judá, y ella no era dada a él por mujer, no le daba el marido para que levantase descendencia. El arrebozo que nos habla aquí cuando dice que se arrebozó, esto significa ocultar, o sea, encubrir de mala manera, ¿no? Con maña, ¿no? Con algo para ocultarlo, para disfrazarse, ¿no?
o sea, para no dar a entender lo que uno es en realidad. Ya había crecido el último hijo de Judá y no había pasado nada de lo que Judá había prometido. Tamar seguía viviendo de una manera humillante y despreciada, cuando ella sabía que Judá y su descendencia tenían una promesa de bendición de parte de Dios y quería vivir esa promesa. Ella quería ser partícipe de la promesa que Dios le había hecho a Judá. Yo te pregunto, ¿tú quieres ser partícipe de las promesas de Dios? ¿Quieres estar caminando con Dios, pero sinceramente, de verdad, con todo lo que eso conlleva? Mira cómo Tamar, a pesar de disfrazarse, de arrebozarse, de para que no lo conociera, fijaos, vamos a dejarlo para una segunda parte, porque ahora viene lo más también interesante, también dentro de todo esto, porque todo el libro es interesantísimo, todo el capítulo, y para dar una extensión más digamos, actualizada también a la vez, eh, sobre lo que es el pecado sexual, lo que es la masturbación, lo que es el onanismo, lo que es el no hacer lo que Dios ordena, o no tener coger una mujer cualquiera y hacer lo que vemos que hasta Judá lo hizo. Y hasta Tamar se, se prostituyó con su suegro, con razón o sin ella, pero era pecado. Eso no era así. Pero vamos a ver que de ahí es donde viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que vemos que dentro de del pecado sexual, de la sexualidad mal entendida, mal aplicada, dentro del medio del caos que tenía todo el mundo, de pensamientos desbaratados por todos los sitios sin saber lo que hacer, vemos que dentro de toda esa maldad que tenían unos con otros, dentro del mismo pecado de Judá, del mismo pecado de Tamar, del mismo pecado, Dios coge y levanta la redención para que Jesucristo viniese de la tribu de Judá. Eso va a ser ahora mismito. En breve vamos a tomar un pequeño refrigerio y seguimos con la explicación del capítulo 38 del libro de Génesis, que es muy potente, interesante y educativa, tanto espiritualmente como en todas las índoles. Por lo tanto, esperáis un ratito, nos tomamos un cafetito, hacemos un alto en el camino y volvemos, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora, que Dios os bendiga.